Bendiciones, amados santos del Señor, que les habla Pastora Roxana Jopia de Iglesia Herederos del Reino. Buenos días, la paz de Dios sea sobre ti y queremos comenzar con este culto online, compartirte la palabra del Señor, declarando la victoria de Cristo, y quisiéramos saludar a los hermanos que se encuentran conectados, decirles que el Señor les ama, que pagó un alto precio por tu vida y que sigas adelante y en victoria. Bueno, mis amados, quisiera en esta hora decirles que el domingo anterior estuvimos conversando acerca de anular el acta de los decretos. ¿Se recuerdan? En la que Dios nos había hablado que la forma de anular el acta de los decretos era a través de la Santa Cena, cuando nos apropiamos del sacrificio de Cristo. Y con respecto a la Pascua, que Dios nos decía que teníamos que estar sin levadura. Bueno, quedamos hasta ahí para poder entender qué es lo que es la levadura. Qué es lo que nos habla las Escrituras de qué significa esa palabrita levadura. Y antes de comenzar, quisiera pedirle que le pidamos a Dios que nos dé espíritu de revelación, de sabiduría y de la inteligencia para poder entender esto. Así que te invito a que nos pongamos en el acuerdo. Dice la Escritura, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra, el Señor que está en los cielos nos va a escuchar. Así que te invito a ponernos en el poder del acuerdo. Padre, que estás en los cielos, invocamos el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que tú amas, Señor, el nombre que es sobre todo nombre. A pedirte en esta hora, Señor, que a través de la presencia de su Espíritu Santo nos enseñe, nos dé revelación, nos dé discernimiento, Señor, para comprender lo que tú quieres decirnos y hablarnos y amonestarnos en esta mañana, Señor. Padre, sin ti nada somos. Necesitamos de ti, de tu unción, de tu presencia. Espíritu de Dios, ven a nuestro interior, a nuestro corazón. Aquí está mi boca, están mis manos, está mi ser, todo mi cuerpo, alma y espíritu. Se lo consagro más y más hacia ti, Espíritu Santo, para que usted hable a través de mí, Señor. Me anulo yo como en mi humanidad, Señor, para que usted sea quien nos hable y nos ministre. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos a caminar en tu palabra y en tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que usted es un sí y un amén. Que usted nos ama con amor eterno. Y ha bajado, Señor, para darnos la vida, Señor, y demostrarnos cuánto nos ama. En su nombre, Jesús. Amén. Y bueno, mis amados, quiero compartir ahora con respecto a qué significa sacar la levadura. Aquí en la palabra del Señor nos dice, en Lucas 12:1, dice, mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Al primero que siempre Dios se dirige es ¿a quién? A sus discípulos. Y hoy Dios quiere decirte a ti, que eres su discípulo, cuídense de la levadura de los fariseos. Esa palabra cuídense es una advertencia. Cuidado, alerta, esperen, tengan mucha precaución con respecto a la levadura de los fariseos. Y bueno, aquí Jesucristo le estaba advirtiendo a sus discípulos. Y tú y yo, los discípulos del Señor, tenemos que poner atención a las advertencias de nuestro Maestro. Sabemos que en Mateo 23:27 nos dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Nuevamente, Jesucristo vuelve a enmarcar a los fariseos y saduceos como hipócritas. Pues sois semejantes al sepulcro blanqueados, que por afuera parecen muy bonitos. Claro, por fuera, ¿cierto? Pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces aquí Jesucristo nos está haciendo una advertencia con respecto a este estilo de vida farisaica y religiosa. Y acá es el denominador común, la hipocresía. Entonces, ¿qué tipo de levadura? La hipocresía. Y la hipocresía viene del término que proviene del griego, que es hipócrisis, que significa fingir o actuar. Es decir, fingir lo que no se es y lo que no se tiene. Y eso es por lo general lo que existe muchas veces dentro de una religión. Fingir algo que no se es. Bueno, las características más conocidas de fariseos y saduceos. Primero, seguían la Torá.
según ellos, seguían las leyes, lo escrito, la letra. Se preocupaban de lo que el pueblo decía de ellos, se preocupaban de lo que los demás podían hablar o pensar de ellos. Luego eran murmuradores, ojo con esta palabrita, murmuraban de otros. ¿Qué es lo que es la palabra murmurar? Es hablar entre dientes, así viene de un vocablo también griego que es hablar entre dientes, murmurar, es decir, yo hablo cuando la persona no está presente. Es decir, yo descalifico a aquellas personas y veo sus defectos y veo las cosas negativas en una forma de queja o enfado. Y ustedes saben que los fariseos y saduceos lo que más hicieron fue criticar a Jesús. ¡Ay, este que come con publicanos! ¿Y este que se cree el Hijo de Dios? ¿Quién le dio la autoridad para hacer eso? ¿Por qué vino a sanar en sábado? Que por todo alegaban y discutían y se quejaban. Entonces, acá hay una palabra clave, murmuración. Luego dice, eran personas con educación, conocimiento de la ley y los profetas. O sea, ellos estaban claritos lo que debían hacer. Ellos sabían que debían guardar la ley, que debían cuidar a la viuda, que debían hacer grandes cosas, pero no lo practicaban. O sea, son personas que saben lo que deben hacer, incluso enseñan a otros lo que tienen que hacer, incluso se dan como ejemplos para otros, pero en la práctica niegan la eficacia realmente de lo que hablan y de lo que dicen. Porque con sus acciones niegan el amor, la misericordia, la compasión, la paciencia y el fruto del Espíritu. Entonces acá nosotros podemos vislumbrar en cierta manera un poco lo que hace un fariseo y un saduceo, que es la hipocresía. Luego dice, en su mayoría eran comerciantes y les gustaba el dinero. Otra característica, amor al dinero. Acá en la Biblia el Señor no nos critica el hecho de tener dinero. El problema es el amor al dinero. Ese es el problema. No creían en los hombres de Dios. Cuestionaban a los profetas genuinos de Dios. No podían casarse con paganos, o sea, ellos no se juntaban con gente de otra clase. Eran medios clasistas. Creían que Dios controlaba todas las cosas. Se sentían superiores a las naciones que tenían religiones paganas. Ellos se sentían como el Elí. Oh, yo soy el superapóstol, yo soy el profeta, yo soy... Es como que tenían ánfulas de grandeza. Se daban de ánfulas de grandeza y de altivez. Y miraban al más sencillo o al más humilde de lejos, cuestionaban y criticaban. Y esto, lamentablemente, hoy en día lo podemos ver, lamentablemente, en muchas quizás congregaciones o grupos religiosos. Bueno, ahora vamos a seguir analizando. ¿Qué nos dice en 1 Corintios 5, del 7 al 8? Límpiense, pues, de la vieja levadura. Y una de esas viejas levaduras es la hipocresía, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, o sea, el fin de todo esto, amados santos del Señor, es que entendamos que Cristo, la esperanza de gloria, Jesús de Nazaret, es el que tiene que brillar en nosotros. Y tenemos que aprender a vivir esa vida en Cristo. Y a veces no comprendemos por la religión. Acá nos dice la Escritura que Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. ¿Y cuál es la vieja levadura? Aquí nos da otro tips, por decirlo así, de característica de malicia y de maldad. Es decir, la levadura que viene con malicia y maldad. Una levadura que está centrada en lo natural, animal y diabólico. En una sabiduría que no es de este mundo, que es animal, terrenal y diabólica. Llena de malicia y de maldad. Y luego mire lo que dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. ¿Se da cuenta que cuál es la levadura que realmente tiene que primar en nosotros? Ser sinceros, genuinos, verdaderos. Poder expresar al hermano o a la persona, estoy mal, necesito a Cristo. Hoy me equivoqué. Y hoy en día, ¿qué así no se ve? No, si aquí estamos súper bien espiritual. Y a veces ponemos cara de santo, ¿no? Bueno, esa es la vieja levadura. Que Dios quiere que nosotros ya cortemos con la vieja levadura y seamos sinceros unos con otros. Aquí también la palabra nos dice, ¿qué es la levadura? Analicemos qué es la levadura. Acá dice la Escritura, las levaduras son importantes por la capacidad para realizar una descomposición.
esa palabrita, grábesela bien, para descomponer. Dice, mediante la fermentación predominantemente alcohólica, dice, de diversos compuestos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono. Ahora, ¿qué hace la levadura? Es un microorganismo, es un hongo, una bacteria, por decirlo así, que al entrar en contacto con el azúcar, los carbohidratos, echa a perder, y ahí empieza a botar, por decirlo así, los gases. Y esos gases hacen que se infle la masa, que se vea una apariencia de que está gordita, pero por dentro está, el efecto que está haciendo es una descomposición. ¿Qué hace la levadura? Descompone. La religión y la hipocresía descompone nuestra vida espiritual. Y es por eso que Dios nos hace esa advertencia. Ustedes saben y estuvieron celebrando algunos, ¿no es verdad?, la Pascua, la Semana Santa, ¿cierto? Cuando se entraba en esta fiesta de la Pascua, en el mes de Nisan, entre abril, ¿cierto? El día 14 del segundo mes, al atardecer, deben comer el cordero de Pascua con pan sin levaduras y hierbas amargas. Acá había un prototipo de lo que iba a ser Cristo en nuestras vidas. El Cordero de Dios es Cristo, porque el Cordero de Dios, por eso que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que realmente iba a venir, que es Cristo. Cristo es la manifestación de Dios. Y Cristo es el Cordero que yo debo comer. Y el pan sin levadura es Cristo, porque Jesús es el pan que no tiene ni una pizca, sin ninguna pizca de pecado. Él fue sincero, fue verdadero. Él dijo las cosas de frente a los fariseos y a los saduceos. Jesucristo con la prostituta, el publicano, fue el más misericordioso. Los perdonaba y ellos corrían al reino de los cielos, porque Jesucristo les daba esperanza. Pero los saduceos y los fariseos no. ¿Jesucristo qué hizo con ellos? Los reprendió, y delante de ellos sepulcros blanqueados, raza de víbora, que por dentro están llenos de mosto y pudredumbre. Ahí de nuevo la palabra pudredumbre y de maldad. Porque por fuera parecen muy bonitos, ay, somos súper espirituales, pero están llenos de crítica, de juicio y de condenación. Y eso es lo que Dios aborrece de la levadura. Cuando nosotros somos hipócritas, cuando en nuestro corazón hay pudredumbre. ¿Por qué? Porque no hemos podido aprender a perdonar, no hemos podido aprender a honrar a nuestros padres, los maridos que amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Se tiene una apariencia, incluso he conocido casos también. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no lo practica. Y eso es lo que Dios aborrece en este tiempo y lo que Dios está llamando a su iglesia. Iglesia del Señor, quiero sinceridad y verdad. Quiero que vengan ante mi presencia y reconozcan, no puedo, Señor. Soy débil, soy un pecador, soy un hipócrita, soy un mentiroso, soy una mentirosa, Señor. Necesito de ti comer ese pan que bajó del cielo, porque solo tú, Señor, me puedes ayudar. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo se llama Jesús de Nazaret. Y no es una religión. Y ese es el Evangelio de la Buena Nueva. Esas son las buenas nuevas que nosotros tenemos que enseñar a las personas. No a través de una religión, a través de una relación genuina y verdadera con el Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad. El Paracletos, el Espíritu, el Consolador, el que aboga nuestra causa. Y eso es lo que ha perdido la iglesia en muchas ocasiones, que se llenan de activismo y no viven guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una relación que tú puedes conversar con Él, puedes dialogar con Él, Él puede darte misterios secretos, Él te puede dar la solución que tú necesitas para un hijo drogadicto. Él te puede dar la estrategia para que ese marido se convierta. Él te puede dar el poder y la unción para que esa enfermedad comience para que tú puedas ser sano de cualquier enfermedad. Pero es a través del escuchar a Dios. Necesitamos abrir los sentidos espirituales, el gusto, el oído, el tacto, toda la parte espiritual nuestra necesita conectarse con el Dios vivo y verdadero. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. Por eso que hoy Dios está llamando y convocando a su iglesia. Ya estoy cansado del activismo religioso. Quiero estar contigo, quiero una intimidad contigo. Hemos conversado con varios hermanos y nos hemos dado cuenta que este es un tiempo en el que Dios te está llamando y te está diciendo, quiero una intimidad contigo, quiero conversar contigo. Es lo que más anhela el Padre, es una relación con el ser humano. Eso es lo que perdió Adán en el huerto del Edén y que a través de Cristo se puede restaurar.
Por eso que dice la Escritura, vengan a mí los que están cargados y trabajando y yo os haré descansar. Por eso nos dice la Escritura que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Es un trono de gracia, no es un trono de condenación, en que no puedo, no debes, no toques, no mires, no gustes. Es un trono de gracia y la gracia es un regalo inmerecido. Acércate confiadamente al trono de la gracia donde no hay condenación. Los que están en Cristo Jesús ya no hay más condenación. En Cristo Jesús puedes tener la salvación, la vida eterna, la restauración en Él. Y eso hay que descubrirlo. Ve, como dice la Escritura, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Porque el único que te va a socorrer se llama Jesús de Nazaret. El único que te va a dar la ayuda y la guianza es a través de su Espíritu. Aquí opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso que dice la Escritura, cuando ores, cierra la puerta. Y algo que reflexionábamos con una hermana el día de ayer cuando empezamos a buscar el griego original interlineal en una Biblia griega, ahí dice, cuando en la Escritura dice que cierra la puerta y cierra tu aposento y ora a tu Padre. Pero ahí en la Escritura dice el que va más adentro de sí, es decir, una intimidad en tu interior. Tú puedes hablar con Dios así quizá apenas hablando. ¿Se recuerdan ustedes del publicano y el fariseo? Que dice que Jesús dio una parábola, le dijo, había un fariseo. Señor, te doy gracias porque ayuno, porque diezmo, porque voy a la iglesia, porque hago tanta cosa, ¿cierto? Y había un publicano, Señor. No soy digno, Señor. Se golpeaba el pecho. Y ni siquiera tenía quizá la dignidad para poder hablar en voz fuerte. Hablaba entre dientes, quizá bajito, diciendo, yo no soy digno de ti, ten misericordia, soy un pecador. Dice que el que se fue justificado fue el publicano y no el fariseo. Porque Dios en este tiempo está diciendo sinceridad y verdad. Seamos sinceros con Dios. Todos nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, vayamos ante el trono de su gracia con sinceridad y verdad. Y si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Porque el que se tiene que volver a Dios primero es la iglesia. Porque la Escritura dice que es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia. Y la iglesia tiene que volver a los primeros pasos, a los primeros rudimentos de un verdadero y genuino arrepentimiento, porque hoy en día lo que se necesita es que la iglesia realmente se convierta como tiene que ser, porque ha perdido influencia del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no vemos las sanidades como eran los hechos de los apóstoles? ¿Por qué no podemos ver prodigios, señales milagrosas? Porque han dejado a un lado al Espíritu Santo. Y hoy necesitamos restaurar nuestra relación con el único Dios verdadero. Hoy Dios está llamando y convocando a su iglesia a intimidad. Quiero que estés conmigo. Quiero que tú y yo es un conocimiento. Y la palabra conocer significa intimidad con Dios. Por eso que es el tiempo, amado, de echar fuera la levadura, el fingimiento, la hipocresía. También en Mateo 16, del 6 al 7, dice, entonces Jesús le dijo, tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos, los saduceos. Aquí ya el Señor amplió un poco más, ¿cierto? Ellos empezaron a discutir el significado de esto y decían, tal vez dijo que no trajimos el pan. Ahí Jesucristo les volvió a decir, porque Jesucristo había multiplicado los panes, ¿se recuerdan? Que comieron como 5,000. Y el Señor les dijo, traigan lo que sobró, ¿se acuerdan? Entonces Jesús les dijo, cuídense de la levadura, de lo que te están enseñando. Cuídense de qué cosa, lo que Dios quería darle a entender a los discípulos. Hay un peligro de los saduceos y los fariseos, la forma en cómo te enseñan, que es solo legalismo. De eso tienes que cuidarte. Porque dice, entonces entendieron que Jesús no le estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa para el pan. No, esa no. Sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Porque ellos ponen cargas que ni siquiera ellos pueden sobrellevar. Cuando te quieren imponer una carga, tú deséchalo. Porque Jesucristo, primero que nada, te dice, vengan a mí los cargados y trabajados, yo te hago descansar. Yo te voy a enseñar a ser manso y humilde. Y aprende de mí, que soy manso y humilde. Tú tienes que unirte y ligarte con Cristo. Él es tu roca, Él es tu refugio. Él es el Señor que te va a enseñar la palabra de Dios como debe ser realmente practicada. Luego dice en 1 Corintios 5, del 7 al 8, desháganse de la levadura vieja, la hipocresía, la mentira, la religiosidad, para que puedan ser como una masa nueva. O sea, si tú no te despojas de lo religioso,
en la mente que uno a veces trae, no puede venir una nueva masa. Dice, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya fue sacrificado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ya no tienes por qué cargar rudimentos humanos, tradiciones humanas, reglamentos, no toque, no mire, no guste, porque eso niega la eficacia de lo que es el Evangelio de Cristo. Dice, así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene la levadura vieja. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. Nuevamente, sinceridad y verdad. ¿Se da cuenta que lo vuelve a ratificar ya 3 veces? Gálatas 5:4. Y vamos a analizar qué tipo de levadura es la que aparece en la Biblia, que nosotros tenemos que salir y sacar de nuestras vidas. Gálatas 5:4. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay gente que practica la Torá, la ley, en el Antiguo Testamento, y cree que son justificados por eso, que tienen que hacerlo. Y acá dice, si tú vas a andar en la ley, te desligaste de Cristo. O es Cristo o es la ley de la Torá en letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Con quién nos vamos a quedar, iglesia del Señor? ¿Con la ley que mata o con Cristo que vivifica? Dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo me puse a estudiar el libro de Gálatas completo. Y en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en cierta manera, hace una advertencia. Si bien un ángel, o aún si por carta, predica otro evangelio, sea anatema. Y otro evangelio es dar buenas nuevas aparte de Cristo. Es decir, yo me justifico por las obras que yo haga. Quizás por la velita que yo prendo un santito. Eso es otro evangelio. El otro evangelio es cuando yo quiero hacer cosas para justificarme o agradar a Dios. Y no según la fe en Cristo Jesús. Y acá dice, sea anatema, o sea maldito. Fuertes las palabras. Y aquí vemos que empieza el apóstol Pablo a defender su ministerio, empieza a hablar de no regresen a la ley, porque y aquí él empieza a hablar un caso cuando Pedro, que supuestamente era de la circuncisión, dice que, pues antes esto sale en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, acuérdense que el apóstol Pablo, ¿a quién fue destinado? A los gentiles, ¿cierto? Y Pedro, ¿a quiénes? A los judíos, pero Pedro fue el primero que le predicó a un gentil, que era Cornelio, ¿se recuerdan? Ya. Acá dice que le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. El primer síntoma de un hipócrita, miedo al hombre. Y esto fue el apóstol Pedro. Entonces podemos darnos cuenta que en la iglesia podemos ver esta característica de la vieja levadura. El agradar al hombre, el temor al hombre. También nos dice aquí la Escritura, hay una situación que necesitamos analizar, la ley y la gracia. Y aquí vamos a entrar la ley de Moisés. La ley de Moisés en Juan 1:17 nos dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, ¿cierto? Los mandamientos, el decálogo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De nuevo la palabra gracia y verdad. Y yo quiero que usted tome atención en estas dos palabritas, gracia y verdad. Porque eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Gracia y verdad. La gracia es que yo dependo de Cristo, que todo es por los méritos de Él y no por mis méritos humanos. Y la gracia es por un regalo inmerecido. Verdad porque somos sinceros con Dios y nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Después dice, porque el pecado, Romanos 6:14, no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuándo el pecado no se va a enseñorear de nosotros? ¿Cuándo? Cuando vivimos la ley o la gracia. Y mire lo que dice acá. Porque el pecado no se va a enseñorear de ti. Es decir, no te va a gobernar. Porque a todos nos gobierna el pecado, ¿cierto? Ante Cristo matamos, adulteramos, hacíamos montones de cosas feas. Llegamos a Cristo y a veces uno siente que, porque la carne de uno, la nueva, tenemos dos naturalezas. La de Dios, que nos dio a través de Jesucristo, y la vieja naturaleza, que es la de la carne. Y esa, la única manera para vencerla no es echándola fuera, es crucificándola. Y eso lo va a hacer a través del Espíritu. El Espíritu da la capacidad para hacerlo. No es por tus méritos humanos ni tu esfuerzo humano. El Espíritu de Dios va a circuncidar tu corazón cuando tú lo dejas. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Qué prefiere usted, la ley o la gracia? Porque la ley, si tú vives en la ley, el pecado te va a enseñorear. Y vas a ser como un hipócrita. Hoy por fuera se ven tan bonitos, pero por dentro en intimidad maltrata a la esposa, la tiene como esclava, grita a sus hijos. Vive una apariencia. Entonces, ¿con quién nos vamos a quedar? ¿Con la ley o la gracia? Esa es mi pregunta. Romanos 6:14 dice, no se enseñoreará más cuando tú aprendes a depender del Espíritu de Dios. Y es por fe, no es por vista. Y ahí aplicamos la fe. Gálatas 2:21 dice, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por la ley, entonces por demás murió Cristo. O sea, ¿o con qué te vas a quedar? Si tú te quieres quedar con la ley y guardar la ley, bueno, guarda todos los mandamientos, porque nadie, ningún ser humano, puede guardar la ley a plenitud. Nadie, no existe. Porque como dice que todo hombre es mentiroso, dice la Escritura. Y dice la Escritura que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores, todos. Tenemos malos pensamientos, nuestra humanidad nos lleva, y si no hemos hecho cosas malas, peores, ha sido también por temor a las consecuencias. O porque nuestros padres también nos disciplinaron. Pero el ser humano, si se le da la oportunidad, puede hacer cosas aberrantes. Solamente a través de Cristo podemos ser librados de esa condición de perversidad. Y nos dice acá, te quedas con Cristo o con la ley, porque si no, por demás murió Cristo. ¿Me entiendes? Después nos dice, la ley trajo pecado y reino de la muerte. La gracia trajo salvación para justicia y para vida eterna. Entonces, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, yo me doy cuenta que en mi carne mora el mal. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo en Romano dice, yo veo en mis miembros una ley del pecado, ¿cierto? Y él sufría porque tenía un aguijón en su carne. No sabemos qué tipo de aguijón habrá sido. Algunos teólogos dicen que tenía problemas de la vista, otros que tenía un daño, un problema moral, de pecado, no sabemos, o era temeroso. Bueno, vamos a analizarlo a través de las Escrituras porque todos hemos pecado y hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Por eso que tenemos abogado para con el Padre. Y Dios a sus hijos los lleva a perfección. Dice la Escritura que la vida del justo es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Empieza de las 8 a 9 y empieza a brillar. Así es nuestra vida del justo. Quizá al principio, cuando recién te conviertes, no eres perfecto, pero eres una persona que ama a Dios y que Dios te está empezando a perfeccionar y tu vida va a ser como la luz de la aurora. Si pones tu confianza en Dios, Dios se encarga de santificar tu vida. Dice la Escritura que por muy torpe que uno sea, si anduviere por el camino de la santidad, no se extraviará. Así que tú sigue adelante, creyendo a Dios, confiando en Dios, buscando a Dios, porque Él te va a perfeccionar hasta el día del fin. La obra que Él comenzó en ti la va a perfeccionar. Por eso no tengas temor. ¿Es posible obedecer? Dice la Escritura en Romanos 8:3-4, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. La ley de Moisés, la ley humana, tradición, religión, no puede normar al hombre. No puede, imposible. El único que puede hacerlo es a través de Jesucristo, porque el Padre lo envió en una condición de humildad, de humillación. Dice que Él tomó nuestro cuerpo de pecado para matarlo en una cruz y anular el acta de los decretos. Por eso que hablamos de la anulación del decreto y de la Santa Cena, porque allí se ejecuta algo maravilloso en la que se le desarma al diablo su principado, su potestad y la fuerza y la influencia que tiene sobre tu vida. Por eso que acá es de fe. Hay que hacer a Jesús el Señor de tu vida. Cuando tú haces a Jesús el Señor de completamente tu vida, algo cambia dentro de ti. La presencia del Espíritu Santo comienza a llenarte, a santificarte y tú comienzas a vivir la plenitud del reino de Dios. Te traslada de las tinieblas a su luz admirable. Por eso que es tan importante empezar a tener una relación con Jesús de Nazaret. Doblar tu rodilla donde tú estés. O quizá, mire, yo hablo con Dios en cualquier lugar, hasta en la micro, en mi trabajo, en cada momento buscamos el rostro de Dios. Y en ese momento es cuando Dios empieza a hablar a tu vida. Porque Él te guía toda verdad y Él está contigo las 24 horas. Cuando duermes, cuando te levantas, cuando en cada situación Él está contigo.
Y es tiempo que la iglesia descubra esa relación, que el Espíritu de Dios es el que gobierna. También nos dice acá la Escritura, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Es otra versión, la TLA. ¿Cómo nosotros podemos cumplir la ley? A través de Cristo. Porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos, judíos y gentiles, judíos el pueblo de Dios, israelita, y los famosos gentiles somos todos nosotros, los que no éramos del linaje de Israel, hizo uno. Acá Dios hizo uno, así que no importa si usted es judío o no es judío, lo importante es que usted le sirva a Dios. Derribando la pared intermedia de separación. A través del Cristo, a través de su carne, de lo que Él padeció, Él derribó toda separación y nos hizo una, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos, la ley de los mandamientos, ¿quién lo destruyó? A través de la carne de Cristo. Por eso que la Santa Cena tiene un significado tan grande. Porque tú estás comiendo a Cristo, estás entendiendo que Él te santifica y te libra de esa ley del pecado. Expresado en ordenanzas, no hagas, no toques, no mires, no gustes, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre. ¿Qué es lo que tú tienes? Una nueva identidad, un nuevo hombre dentro de ti, una nueva creación, que es la iglesia. Y en eso debemos vivir. La Escritura también afirma en Efesios 2:15 que Jesús en su carne abolió. Así que hay gente que quiere seguir las leyes de Moisés, no llegar al grado de circuncidarse, pero guardan la fiesta, se ponen todo lo que hablen, lo que hace o sea, si no está el chofar tocando, no baja la presencia del Espíritu Santo. Y no puede ser, amados. El apóstol Pedro no creo que tenía un chofar cuando estaban ahí, dice que estaban unánimes, reunidos, esperando la promesa del Padre, ahí no había gente con chofares para que bajara la presencia del Espíritu, pero hay gente que necesita el chofar si no está el Espíritu Santo. Entonces, amados, podemos caer en un legalismo. Yo no niego que sí, es verdad, si Dios a través de un profeta inspira a tocar el chofar, amén. Pero ya cuando se cae en un legalismo, en una ordenanza, ese es el peligro. Dice, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, y aquí está el peligro de la levadura, que sirve de pared intermedia de separación entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Esto permitió que los gentiles entraran a formar parte del nuevo hombre, que es la iglesia, constituida para judíos y gentiles. Ahora, en Gálatas 5:2-3, el apóstol Pablo nos enseña que el antiguo pacto, grabado en letras de piedra, acuérdense que Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo, el cual lo llamó como el ministerio de muerte y de condenación, había ya sido abolido. Abolió las leyes en ordenanzas, porque ahora dice que ¿se recuerdan ustedes la profecía que dice que en los postreros tiempos dice que yo voy a escribir la ley en el corazón? Ya Dios no la va a escribir en una piedra, lo va a escribir aquí en nuestro corazón cuando tú dejas que el Espíritu Santo circuncide tu corazón. Por eso que hoy en día ya no nos circuncidamos, porque la circuncisión que Dios hace en nosotros es en el espíritu, es en el corazón nuestro, en la que comienza a sacar lo humano y lo carnal de nosotros. Y eso lo hace el espíritu. Dice, el Señor Jesucristo dijo, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. O sea, profeta Juan Bautista, que es el que preparó el camino del Señor, marcó una etapa, que era la ley y los profetas. Antiguamente se necesitaba normar al ser humano a través de la ley. Era necesario para que entendieran que lo que era pecado, no matarás, no mentirás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y en fin, era para darle cuenta al hombre que somos todos pecadores, que nadie podía cumplirla. Por eso que se practicaban tantos sacrificios en el templo. Tenían que entregar los corderitos, las tortolitas, ¿cierto? Pero una vez que fue manifestado Cristo, Cristo empezó a enseñar el reino, el evangelio de las nuevas, que el cordero de la Pascua ya fue sacrificado por nosotros, que ya alguien pagó el precio de mi pecado. Por eso que el Señor dice, arrepiéntanse. Lo que yo demando hoy en día de la iglesia y de mi pueblo, arrepiéntete de tu conducta, de tus acciones erradas, carnales, de tu hipocresía, de nuestra hipocresía. Después nos dice, bueno, vamos a seguir para adelantar. En Gálatas 3:19, la ley mosaica tiene validez hasta Juan, pero dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Cuál es la simiente? Cristo.
a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no nos puede justificar, solamente Cristo. Y eso es lo que la iglesia tiene que volver a su Redentor. Ahora, la ley mosaica fue sustituida por la ley de Cristo. ¿Se recuerdan ustedes en Mateo 5, las bienaventuranzas? Que Jesucristo le empezó a decir, ¿oíste que fue dicho? Mire, vamos a leer este versículo. No penséis que he venido para abrogar la ley, que eso sale en Mateo 5:17. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, el Señor aquí nos viene a dar la verdadera interpretación de la ley. Jesucristo nos viene a enseñar realmente lo que quería decir y darnos a entender el Señor a través de la ley de Cristo. Y acá nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje, la palabra enojarte. ¿Y tú te has enojado con tus padres? ¿Te has enojado con tu marido? ¿Te has enojado con hermanos de la iglesia que ya no les hablas, no les visitas, que los bloqueaste en tu WhatsApp? ¿No quieres nada con ellos? Yo te pregunto, ¿estarás cumpliendo la ley de Cristo o es la ley de Moisés? Porque acá bien clarito dice, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. La ley de Cristo, la ley de la gracia, ¿qué hace? Es mayor porque norma el corazón y nos hace ver realmente que necesitamos a Dios. Y ahí es cuando tú doblas tu rodilla y dices, Señor, no puedo perdonar, me cuesta perdonar a esta persona porque me hizo esto, pero por favor ayúdame. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y el Señor te va a decir, ama a tu enemigo. Anda y llévale un regalo. Anda y dale lo mejor a esa persona. Porque la ley de Cristo te lleva a perfeccionarte. Amar a tu enemigo. Hacerle el bien. Y la Escritura nos dice. Por eso que los judíos decían, pero ¿cómo lo que enseña este hombre que yo ame a los romanos y los romanos me oprimen, me latigan, me roban mis cosechas? Y ellos no entendían las palabras de Cristo en esa época. Y yo creo que hoy en día también cuesta. Pero cuando tú aplicas fe, cuando tú aplicas obediencia en la fe, aunque tú no veas, Dios está obrando y tú ves el resultado de esa fe, porque Dios no es mentiroso. Dios es veraz, Dios es real. Dios cuando te dice algo es porque tiene un efecto sobrenatural y te entra al reino de los cielos enseguida. Por eso es que es tan importante obedecer a su voz, la voz del Espíritu de Dios. Y después nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciar, cuando tú empiezas a codiciar, el pastor, ese pastor se ve tan espiritual, tan lindo que se ve el pastor. ¿Cómo me gustaría tener así a mi esposo? Estás codiciando el marido ajeno. Y eso es pecado. Y ante los ojos de Dios podemos dar, bueno, aquí están todos en el saco del pecado, ¿cierto? Estamos todos condenados, como dice. Pero gracias al Señor que nos hace libres. Por tanto, también dice, pero yo digo que después dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, amen a sus enemigos, háganle bien al que te maldice, al que habla mal de ti, a ese hácele mejor todavía. Aquel que te difama, aquel que te traiciona, hácele el bien. Ora por ello, bendice su vida. ¿Sabe que cuando usted empieza a bendecir a aquel que te traiciona, usted no sabe el gozo tan grande que Dios empieza a impartirte y la unción que comienza a derramarte en tu vida? Así que empiezo a obedecer a Dios. Se da cuenta que la ley de Cristo es ampliamente superior a la ley humana, de la Torá. Después dice, la perfecta ley, la de la libertad. Sabe que a mí Cristo me hizo libre. Lamentablemente uno cuando llega al Evangelio de repente escucha demasiado esto, no toquen, no miren, no gusten, no hagan. No. Y a la larga uno se da cuenta que es imposible. El ser humano necesita depender de Jesucristo y aprender a confiar en Él y a escuchar la voz del Espíritu para poder tener la libertad verdadera. Porque la libertad verdadera te va a enseñar algo. A amar a tu prójimo, a amar a Dios y a vivir en gozo, a pesar de las dificultades. Y ese es un estado de satisfacción que uno vive cuando vive en el Espíritu. Es como vivir en el cielo continuamente. Sin preocupaciones, como tú puedes dormir en medio de la barca, por decirlo así. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola cuando había una gran tempestad y estaban los discípulos angustiados?
¿Y Jesús qué hacía? Dormía. Yo creo que nosotros debemos aprender a vivir en eso, en esa quietud del espíritu, porque en esa quietud del espíritu vamos a tener paz. Después nos dice, ¿cuál es la ley real? Santiago 2:8. La ley que impera actualmente en el reino de los cielos. Esa es la ley genuina y la verdadera. La ley real, la perfecta ley, la ley de la libertad, la ley de Cristo. Y bueno, Romanos 8 del 2 en adelante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. La ley del Espíritu de vida. ¿Quién es el que te libra del pecado, de esos pecados horribles que tenemos? La ley del Espíritu, la de la libertad. Esa te libera. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y tú puedes descubrirte, a ver, Señor, ¿cómo estoy yo? Y usted va a empezar a darse cuenta de cómo tú piensas. ¿Cómo pensamos? Porque nosotros somos lo que pensamos. Por eso que es tan importante empezar a descubrir esa vida en Dios, porque en esa vida en Dios tú tienes paz, tú tienes gozo. Puedes tú tener gozo en medio de la dificultad. Pero en cuanto a los designios de la carne, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Nuestra carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede, imposible. No se puede normar la carne. Hay que hacerla morir. La ley de Cristo está resumida en una sola frase. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el cumplimiento de la ley. ¿Saben cuál es la ley? El amor. Saben que Dios es amor. Y los que son sus hijos reales y genuinos van a ser llenos del amor de Dios. Y para eso tú tienes que experimentarlo y vivirlo. Voy a contarles el caso de un famoso siervo de Dios, apóstol, llamado el apóstol Pablo. Él, ustedes saben que era un religioso. Quizás como muchos de nosotros hemos sido religiosos. Siguiendo normas, conductas, tradiciones humanas. Él se cayó del caballo, es decir, Dios lo bajó de su altivez a través de su caída. Quedó ciego porque Dios le reveló realmente su condición. ¿Sabes qué, Pablito? Usted está caído y usted está ciego. Yo creo que Dios ahí le habló. Dijo, ¿por qué tú haces cosas contra el aguijón? Dura cosa es hacer cosas contra el aguijón. Es decir, no sabes con quién te estás metiendo, Pablo. Tú que estás haciéndome guerra, porque lo que le hacía a su iglesia se lo hacía a Jesús. Acuérdense que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y bueno, aquí vemos la historia como el Señor le dio una misión. Le dijo, le habló a Ananías. ¿Cómo fue impartido el apóstol Pablo a través de un discípulo? Uno dice, oh, un tremendo profeta, las naciones, un tremendo apóstol. No, fue a través de un discípulo, Ananías, que tenía comunión con el Señor, que escuchaba a Dios y le dijo, Ananías, ve y anda y ora por Pablo por Saulo, en ese tiempo que se llama Saulo. Y el Señor le dijo, ve. Y él dijo, pero Señor, si le ha matado tanta gente, este hombre aquí, allá. No, le dijo, porque instrumento escogido me es este. Dios lo escogió al necio, al vil, al más religioso. Imagínense lo que Dios hizo. Dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Tenemos que llevar el nombre de Jesús. ¿En presencia de quiénes? ¿Cuál era la misión de Pablo? Los gentiles. Él no fue llamado primero a Jerusalén, él fue llamado primero a los demás afuera, a los gentiles, a los que no conocen a Dios, a los que no tenían ni la ley ni la Torá. A ellos tenía que ir. Después dice a los reyes, a las autoridades, a los gobiernos y a los hijos de Israel. O sea, al último, cuando ya tenía que haber predicado primero a todo el pueblo conocido gentil. Esa era la misión de Pablo. Ese es el propósito de Dios para Pablo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él produjo sufrimiento a los cristianos. Bueno, ahora él va a tener que sufrir por mi causa. Porque todo lo que uno siembra cosecha. Imagínense, ¿ah? Qué tremendo Dios. ¿Por qué? Porque él tenía que aprender. Y él tenía que aprender a escuchar a Dios. Y vamos a ver acá al apóstol Pablo. Bueno, vemos que Ananías ora por él, le devuelve la vista, ¿cierto? Se queda en Damasco, es perseguido. Y aquí vemos la Gálatas de 2:4 que él reprende a Pedro. ¿Se acuerdan? Y esto a pesar de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Qué es lo que te trae Cristo? Libertad. Y cuando el apóstol Pablo exhortó a Pedro era porque estaba fingiendo, estaba siendo hipócrita, o sea, se retraía cuando estaba con los gentiles, o sea, con los de la circuncisión, para qué iban a decir de mí.
¿Se acuerdan? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos una libertad en Cristo, pero no para hacer lo malo, sino para servirnos por amor los unos a los otros, dice la Escritura, para no ponernos en servidumbre. Y vamos a ver aquí los errores que cometió el apóstol Pablo, porque si, como decía nuestro viejito Norman, si para el apóstol Pedro era el apóstol de los católicos, el apóstol Pablo es el apóstol de los evangélicos, ¿cierto? Mire lo que dice aquí la Escritura. En 2 de Corintios 12:7, que él tenía una aguijón. No se sabe si era debilidad moral o enfermedad física. Pero vamos a analizar en Hechos de los Apóstoles 19, y yo creo que acá usted preste mucha atención a la Escritura, porque usted se va a dar cuenta que aquí todos podemos fallar y todos necesitamos aprender de Cristo y sujetarnos a Cristo y vivir en Cristo. Hechos 19 nos dice, 21. Pasado estas cosas, Pablo se propuso en espíritu. La palabra propuso es determinar. Es como que él dijo, no, yo tengo que estar en Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, él estaba destinado a visitar a los gentiles, pero tenía que ir a Roma. Pero él primero se propuso ir a Jerusalén. O sea, él por decirlo, se encaprichó, quiero ir a Jerusalén, así, porque se determinó. Pero en Hechos 20, del 22 al 23, nos dice, he aquí ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo, o sea, a excepción que el Espíritu. Aquí está hablando del Espíritu Santo y aquí lo marca bien, el Espíritu Santo. Es decir, si marca en el versículo que habla el Espíritu Santo, más arribita dice ligado. Y esa palabra ligado viene encarcelado, esclavizado. La palabra ligado dice yo en espíritu. O sea, no sabemos si un espíritu de soberbia o altivez le empezó a hablar y le dijo, anda a Jerusalén. Era una trampa del diablo que le estaba entendiendo. Pero aquí el Espíritu, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, o sea, él estaba clarito que el Espíritu Santo le estaba advirtiendo, diciendo que me esperan prisiones y tribulación. O sea, ya el Espíritu Santo le dijo, no vayas a Jerusalén, papito, porque allá te espera tribulación, te espera aquí. Y mire lo que él dice, pero de ninguna cosa hago caso mi vida, ni estimo preciosa para mi vida, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio al Evangelio de la gracia de Dios. Y acá dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quien he pasado predicando verá más mi rostro. Bueno, aquí vemos que Pablo empezó a decir, no estimo mi vida preciosa, ¿no es cierto? Él empezó, no, si no importa lo que me venga, yo voy a ir nomás. Pero aquí, en el Hechos 20:23, ¿qué hace? El Espíritu Santo le advierte. 20:23, le advierte. Primero el Espíritu Santo a ti te va a advertir. Primero, te va a aconsejar. Después dice, en el Hechos 21, del día al 14, te dice así. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea. Primero en el versículo 4. Y hallados los discípulos, ahí había discípulos, seguidores de Cristo. Nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo, por el Espíritu con mayúscula, que no subiese a Jerusalén. O sea, primero el Señor te advierte a traer el Espíritu Santo, después ya te da la orden, no subas a Jerusalén. Acá dice, el Espíritu le decía, nos quedamos los discípulos 7 días y ellos decían a Pablo, por el Espíritu. Ellos le decían, ¿quiénes? Los discípulos. Es decir, a veces Dios te va a aconsejar a través de gente quizás menor que tú, quizás a través de tus hermanos, de tu misma iglesia, tus discípulos, las personas que trabajan contigo, que te está viendo tu error y tú no te das cuenta. ¿Y qué le dijo? Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, no subiese a Jerusalén. O sea, lo estaba aconsejando. Entonces, primero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te aconseja, te advierte. Segundo, te da la orden. ¿Y sabe a quién usa? A los discípulos, a esos hermanitos que tú menosprecias, a esa gente que está a tu lado, a tu esposa que te ve todos los días, a tu marido que te conoce tus rabietas. Te va a aconsejar quizás a través de tus hijos que te conocen tu genio. Va a usar tus discípulos. Y después, ¿qué nos dice? En el 21, me perdí del versículo, del 14. El versículo 10, después dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. No le hiciste caso a los discípulos,
Bueno, te vamos a mandar al profeta, a ver si realmente escucháis al profeta. Y dice que Agabo, y quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos le dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ya te mandé el profeta. Y ahora los hermanos le dijeron, Pablito, por favor, escucha el ministerio profeta y por lo menos escucha el Agabo. Y lo aconsejaban. ¿Y qué dijo Pablo? No, yo voy a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba atado en su espíritu. Y ese atado viene de ligar, de esclavizar. ¿Ah? No es que, el Espíritu Santo me ligó. Mentira, porque aquí clarito está hablando el Espíritu Santo y dijo, no suba a Jerusalén. A veces no se escudriña bien las escrituras, porque yo he escuchado de mucha gente que dice, que a mí el Espíritu Santo me ligó, me ató, cuando el Espíritu Santo en realidad a ti te trae libertad para hacer lo bueno y lo correcto y para obedecer las cosas que te van a edificar. Y entonces acá vemos en el caso del apóstol Pablo, dice, entonces Pablo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto a no ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿No se les parece esto al apóstol Pedro? Dijo, Señor, este pechito, si yo no te voy a negar, Señor, yo voy a dar la vida por ti. Y Pablo hizo lo mismo. Yo, este pechito, Señor, yo te voy a dar la vida, Señor. Voy a ir nomás. ¿No será eso altivez? ¿O vieja levadura? Bueno, aquí la palabra dice, y como no le pudimos persuadir en el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, ya hágase la voluntad del Señor. ¿Es cierto? Cuando ya no quieren hacer caso, ya Señor te lo entrego, que se haga lo que tú quieras nomás, Señor. Y bueno, después de eso, es el último intento por disuadir y detener a Pablo. Hechos 21:17, el famoso Pablito llega a Jerusalén. Y en el versículo 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo. Versículo 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Y acá dice, cuando lo oyeron en el versículo 20, glorificaban a Dios. Qué lindo lo que se está haciendo, cómo empezó el evangelio a expandirse por los gentiles. Pero también aquí le decían, también aquí los judíos han creído y todos son celosos de la ley. ¿Se da cuenta? Son celosos, guardan la ley, los judíos. Pero acá ellos estaban clarito que dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Porque él le quería mostrar, no la sombra, quería mostrarle a Cristo lo verdadero, lo real, lo tangible, lo que realmente transforma el corazón. Pero los judíos celosos, o sea, no hay que guardar, hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, no hay que usar el equipá, hay que usar esto, hay que tocar chofar y que hay que guardar las fiestas y que hay sombras de lo que había de venir. Diciéndoles que no circuncida a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Se da cuenta? ¿Qué hay pues? Dice, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. O sea, aquí la palabra purificación habla de que se está purificando a través de un rito. Por eso que Pablo se cortó el pelo. Acuérdense que había una ley que era la voto del nazareo. Y Pablo hizo eso. Se sometió a eso. En vez de obedecer a los espirituales de Antioquía, a los espirituales del profeta Agabo, a los gentiles que le decían no vaya a Jerusalén, ¿si para qué? Si el propósito de Dios, ¿cuál era? Ir a predicar a los gentiles. No a los judíos no iban a escuchar porque el corazón se había engrosado. ¿Por qué? Tenían que entrar primero los gentiles y después Dios va a tratar con su pueblo. Pero el Pablo estaba obstinado. No, es que se me quebrante el corazón, que mi pueblo, que mis paisanos, que mi nación, que tengo que ir a salvar. Tienen que obedecer la voz del Espíritu, no la voz humana nuestra. Y después acá dice, tómalos contigo. Bueno, él hizo todo el rito. Y estando en el templo, haciendo el rito, porque ahí, por eso que a veces nosotros usamos la carne. Él dijo, voy a escuchar el consejito de Jacobo, el hermano del Señor. Voy a escuchar el consejito y me voy a rapar y voy a hacer, y estaban matando a las tortolitas a lo mejor, haciendo todo su rito, cuando llegan los judíos, el que apostató, a ellos no le importó que se había rasurado, que había cumplido la ley, no, ellos lo agarraron y lo metieron preso. El que alborota a todo el pueblo, el que dice acá, que dice allá, que... ¿Se da cuenta? Si no hubiera ido a Jerusalén, no le hubiera pasado eso y hubiera predicado el evangelio a Roma y a los otros lugares. Pero ¿qué pasó? Comenzó su ministerio a limitarse, lamentablemente, ¿cierto? Porque tuvo que andar en las cárceles, tuvo náufrago y bueno, y tantas cosas que le vino.
Dice que en Hechos 25, 11 a 12 dice, a César apeló. Cuando él se enteró que unos judíos lo iban a matar, él dijo, ¿se acuerdan que él dijo? No, si este pechito, Señor, te va a morir por tu causa. Pero acá él apeló a César. Apelo a César para ser librado de la muerte, porque él sabía que lo querían matar a unos judíos. Y después dice, en Hechos 26, 32, podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado a César. O sea, hubiera quedado en libertad. Y en Hechos 28, 19, fui forzado a apelar a César. Bueno, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de reconocer. Aquí yo les mostré el versículo que hablaba de que él primero tenía que ir a los gentiles. Ahora, ¿cuál es el voto de Nazareo? Eso sale en número 6, 9, 12. El día de su purificación raerá su cabeza. Se tenían que pelar. Y el día octavo traerá 2 tórtolos o 2 palominos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Y estaba sacrificando, ¿qué? Animales. Estaba en la sombra. Estaba en la ley. Él mismo lo que había enseñado lo estaba quebrantando con su acción. Por quedar bien con el judío. ¿Se da cuenta que nosotros los cristianos podemos caer en lo mismo? Y eso ata nuestro ministerio. Eso lamentablemente nos esclaviza. Y dice, y el sacerdote ofrecerá el uno una expiación y el otro un holocausto. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de 1 año de expiación por la culpa. ¿Por qué Pablo se puso a hacer toda esta famosa parnafernalia, como se dice, de voto de Nazareo, para quedar bien con el judío, cuando los mismos que vieron eso lo llevaron a la cárcel? Todo lo que tú hagas en base a la ley y en la carne te va a esclavizar. Y ese es el mensaje que yo quiero hablarte hoy. Todo lo que tú hagas en la carne, sea el apóstol Pablo, sea el más ungido, si tú haces las cosas por agradar al hombre y no obedeces a la voz del Espíritu Santo, tu ministerio va a quedar a ser atado. Tu ministerio va a quedar limitado. Y vas a ser encarcelado. Y no quizá una cárcel, por decirlo así, humana, es una cárcel espiritual. Porque tienes que aprender a obedecer a Dios. Y hay gente que está en muchas cárceles espirituales por amor al dinero, porque no aprendieron a perdonar a sus padres, no aprendieron a perdonar a sus ovejas. Hay pastores resentidos y amargados porque no perdonaron a aquel que te traicionó la espalda, aquel que te apuñaló por detrás. Perdona a ese hermano, perdona a esa persona, quizá un hijo como Absalón, que quizá quiso hacer algo a tus espaldas. Perdónalo y bendícele. Y declara bendición sobre él, que el ministerio de él va a ser mayor que el tuyo. Eso le agrada a Dios. Esas cosas quizás son, no entendemos, pero hay que orar por el enemigo. Hay que bendecir al enemigo. Con eso tú vas a llenarte de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Lo importante es obedecer a Dios, estimado hermano. Y no quedar presos en la cárcel porque no perdonaste. ¿Y sabe lo que sucede a la persona que no perdona? Es esclavizada en una cárcel. Y esa cárcel es una cárcel espiritual donde los verdugos te atormentan. ¿Y quiénes serán los verdugos? Los demonios, espíritus malos, después con crisis de pánico, con angustia, porque no puedes perdonar. Si nos cuesta perdonar, amado, vamos a los pies del Señor. Él a través de su Espíritu Santo va a circuncidar tu corazón para que tú puedas aprender a obedecer. Cada vez que no puedes hacer algo humanamente, anda al Señor. Él tiene todo el poder sobrenatural para hacer algo de ti, algo nuevo. Pero tienes que buscarlo. Luego nos dice acá en la Escritura en Gálatas 2, 16, 17. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie se da justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, nosotros también somos hallados pecadores. ¿Es por esto que Cristo ministró de pecado? ¿Es acaso Cristo ministro de pecado? No. Jesucristo es ministro de justicia. Porque Él aplicó su justicia en nosotros. Por eso que nosotros podemos tener acceso al Padre. Por eso que el Padre pudo rasgar, como se dice, esa separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Fue roto desde arriba hacia abajo. Es decir, Señor, ya no hay más separación. Ya no hay más obstáculo. Acércate a mí, porque ya el sacrificio perfecto, único, me ha agradado. En mi Hijo yo tengo toda mi complacencia. En Jesucristo Nazaret. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Que Él dice que desde antes de la fundación del mundo ya era destinado a ser el Cordero de Dios
que quitó el pecado del mundo. Por eso que Jesucristo, el Padre, nos enseñó la sombra. Cuando Adán y Eva pecaron, y dice que tuvo que vestirlos de pieles de ovejas. O sea, pieles nomás dice la Biblia. ¿Cómo cree usted que le llegó esa piel a Adán y Eva? El Padre tuvo que haber matado a un inocente. Entonces ya le estaba dando un mensaje subliminal a la Eva y a la Adán. Miren, ustedes pecaron, pero un inocente tuvo que pagar para cubrirlos. Cuando Abraham fue y sacrificó a Isaac, lo iba a matar. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo proveeré. Y encontraron un carnerito ahí en medio de los espinos y ese fue el sacrificio. Ese es el símbolo de Cristo. El único que nos va a justificar de nuestros pecados se llama Jesucristo de Nazaret. Y es el que tú tienes que invocar. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos de esta perversa generación. Por eso es el tiempo de volver el corazón a Cristo. Los ministerios tienen que volver a Cristo y dejar de agradarnos a nosotros mismos. Dejar de buscar de agradar humanamente al hombre. Dejar la mentira, la hipocresía y el fingimiento religioso. Esa es la levadura que Dios quiere que saquemos de nosotros. Bueno, y aquí la ley de la montaña. La ley es un código moral, pero no transforma al hombre. Es inoperante. Solo Jesucristo transforma y refinó la ley. O sea, ¿qué es lo que hizo Cristo en realidad? Nos vino a dar la verdadera interpretación de la ley. Porque todo el Antiguo Testamento es sombra. El día de reposo es Cristo. El que circuncida es el corazón a través del Espíritu Santo. El que nos limpia es el Señor. Limpia nuestros vasos, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Todo era sombra para darnos a entender los secretos espirituales. No seguir las normas humanas, sino seguir la voz del Espíritu de Dios. Y ahí es tiempo de empezar a despertar la voz del Espíritu. Empieza a decir el Espíritu Santo, perdóname por apagarte. Perdóname por no escuchar tu voz. Perdóname, Espíritu Santo, por seguir más la voz del hombre que la voz tuya. Perdóname, Espíritu Santo, por contristarte, por apagarte, por entristecerte con mis pecados. Perdóname por ser desobediente cuando tú tantas veces me has dicho, anda y perdona a tu papá, anda y perdona a tu mamá, anda y perdona a tu pastor, anda y perdona, y no lo he hecho. Perdóname, Señor. Empieza a escuchar la voz de su Espíritu. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿El fin de la ley cuál es? Cristo. ¿Usted con qué se va a quedar? ¿Con la sombra o con lo real? ¿Usted con qué se va a quedar? ¿Con la niñera o no sé, con lo antiguo, lo caduco? ¿O con lo real, con lo que te entra al reino? Pero ahora estamos muertos a la ley que nos limitaba. La ley nos limita y fuimos liberados de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu. Y no servimos ya de la antigua manera de la ley escrita en una piedra, sino la que escribió el Espíritu Santo en el corazón. Y Él te va a empezar a mostrar cómo tú realmente tienes que sujetarte a una autoridad. Porque hoy en día se ha visto muchos ministerios autocráticos que manipulan, condenan a la gente. Pero también hemos visto ministerios que son siervos, siervas de Dios que realmente edifican, pero que a veces son menospreciados. El verdadero sello de un siervo de Dios es aquel que sufre y aprende a obedecer la palabra. El que tiene en su corazón no habituado ni a la codicia, que tiene un corazón no habituado al rencor, que no tiene un corazón habituado a la manipulación, sino que aprende a tener un corazón manso. Por eso que dice, ya no la antigua manera ley escrita, sino la de Cristo. Romanos 7:6. Jesucristo vino a dar el verdadero cumplimiento. Como les decía yo, no he venido a abrogar la ley, yo la he venido a cumplir. Le he venido a enseñar a ustedes realmente cómo debe ser la ley, lo que es real. Pero quienes condenaron a Cristo, los religiosos, y hoy en día pasa lo mismo. Yo les aseguro que antes que se acaben el cielo y la tierra y deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley, porque hay algo escondido en las Escrituras que tiene que ser solo revelado por el Espíritu. Más el fin del mandamiento es el corazón puro, la buena conciencia y la fe no fingida. ¡Ay, de nuevo esa palabrita! No fingida. No ser teatreros, no ser religiosos, no ser, como después la palabra, hipócritas. Es una fe sincera, fe sincera. Mi fe llega hasta ahí, ¿cierto?
Hay gente que tiene una fe súper, súper y condena a los, ay, pero si es tan espiritual, ¿por qué no hace tal y cual cosa? Yo creo que nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la fe que Dios nos da y no imitar a otros. Y ese es el error que cometieron Ananías y Zafira. Porque Bernabé dice que él vendió su propiedad y puso todo el dinero a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartieron a los más pobres. O sea, se repartían las cosas entre todos ellos para que ninguno fuera pobre y ninguno padeciera necesidad. No es que los apóstoles, yo me quedo con todas las cosas y yo me compro mi super casa lujosa mía. No, ellos la repartían a las necesidades de la gente. Y lo hicieron así. Entonces, Ananías y Zafira, al ver ese acto de desprendimiento tan grande, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y dijeron, vamos a ir a vender una propiedad. Y la vendieron, supóngase, en 18 millones. Pero resulta que la propiedad valía más y le pagaron más, pues le pagaron 40 millones. Pero como ellos, no, 18 no, ya démosle 18 a los apóstoles, total, ¿quién se va a dar cuenta? Pero ellos querían quedar, que eran súper espirituales, que lo dieron todo, así como Bernabé. Lo di todo. Esa supuesta... Cuando debería haber sido sincero, ¿sabes qué, Pedrito? Mira, nos dieron 40, pero le vamos a dar 18 más a ustedes. ¿Por qué no dice la verdad? ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? La hipocresía, el fingimiento, el engaño. ¿Y qué les dijo Pedro? ¿No habéis mentido a los hombres? ¿Han mentido a Dios? ¿Ustedes creen que a Dios lo van a engañar? ¿Y ellos al tiro murieron en el instante? ¡Murieron! Imagínense. Yo creo que tenemos que ser sinceros. Si tengo 10 pesos para dar, voy a dar esos 10 pesos, 100 pesos. Pero no ser tener ánfulas de grandeza, hermano. O mostrar algo que no somos. Creo que Dios nos está llamando a ser sinceros y verdaderos. Sí, me falta fe, fíjese, pero sigo confiando en Dios. Sí, me enfermé, pero sigo confiando en Dios. Sí, tuve problemas, pero sigo confiando en Dios, porque Él es mi esperanza. Y yo creo que la iglesia tiene que volver a eso. También nos dice la palabra, el efecto de toda la ley se resume en un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley y los profetas. Bueno, lo leímos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces hay un nuevo pacto, estimado hermano, que es una relación genuina y real con el Señor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si tú crees, Él te justifica. Por eso que todo acto de obediencia, el diezmar, el ofrendar, el entregarse por los demás, es un acto de fe y de amor. No es para que los demás te vean, tú lo haces todo para Él. Porque al final de cuentas, el que te va a recompensar es Dios y no el hombre. Y nosotros tenemos que aprender a ver a Dios en toda circunstancia de la vida, aún en las dificultades que podamos atravesar. Y quiero terminar con un salmo, el Salmo 19, 7 a 9, que dice, la ley de Jehová es perfecta, ¿se la saben? Dice, ¿cuál es la ley del Señor que es perfecta? La ley de Cristo. Yo creo que aquí había una profecía, que la verdadera ley que te va a traer conversión del alma es la ley del Señor es perfecta. La genuina, la que nos vino a enseñar Cristo, la que Él nos vino a revelar a través de su Espíritu es perfecta, que convierte tu alma. Dice, y el testimonio del Señor es fiel, porque las palabras que Dios te dice son fieles, son verdaderas para que tú puedas cumplirlas. Y Él no te va a traicionar, Él no te va a engañar. Si la palabra de Dios dice eso y tú lo recibes en tu espíritu, obedece. Porque esa acción que tú vas a hacer en obediencia te va a traer fruto. Que hace sabio al sencillo. Tú podrás decir, pero Señor, no entiendo, no comprendo, pero si tú aprendes a obedecer lo mínimo, ama a tu marido, ama a tus hijos, honra a tus padres, perdona. Vive la vida cristiana, real, genuina, verdadera. Dios al sencillo lo hace sabio. Los mandamientos del Señor son rectos porque Dios no te va a dar mandamientos para hacerte sufrir o para esclavizarte, sino para traerte la verdadera libertad, porque lo que realmente esclaviza al hombre es el pecado. Esa marihuana, esa droga que tú te introduces a tu cuerpo te esclaviza. ¿Por qué? Porque el cuerpo te pide más, quiero más trago, quiero más alcohol, porque quiero sentirme relajado, porque me siento mal, me siento oprimido y el último que me sacia. ¿Sabes qué te quiero decir? Que el Espíritu de verdad te puede dar lo que ni las drogas, ni el alcohol, ni mujeres te pueden entregar. Solamente Cristo te puede dar esa paz que el mundo no puede dar, que es a través de su Hijo.
Y dice, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Necesitamos que Dios alumbre nuestros ojos. A veces vivimos como ciegos en este mundo y no nos damos cuenta del error que cometemos con nuestra familia, con nuestras personas más cercanas que amamos. Y solamente el precepto, la palabra, te va a alumbrar los ojos. El temor del Señor es limpio. ¿Cuál es el temor del Señor? Cuando yo aprendo a obedecer y a escuchar a Dios y hacer lo que a Él le agrada, que permanece para siempre. Tú quieres permanecer para siempre porque cielos y tierra se van a acabar, pero mi palabra jamás pasará. Y cuando tú crees a Dios, tú vas a permanecer en sus propósitos y en sus caminos. Y dice la Escritura que y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres vivir para siempre? ¿Quieres disfrutar del reino, de sus beneficios? Pues conoce a Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni justicia, sino que es gozo, paz y justicia en el Espíritu. Por eso que es conocer a Dios. Y dice, los juicios del Señor son verdad, todos justos. Así que, amados santos del Señor, empecemos a entrenar, como se dice, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Empecemos a oler en el Espíritu, a tocar en el Espíritu y a vivir en el Espíritu, porque ahí está la plenitud de nuestra existencia. Empieza a darle la cabida al Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Así que quisiera orar por ti y quiero mandar mis saludos a mis hermanos que en estos momentos están conectados. Quiero mandarles saludos a hermanos de Santiago, a hermana Margot, hermano Juanito, hermano Brian, que Dios te bendiga, hermana Saray, Berito, a Fabián, Glorita, Ortega, muchas bendiciones a los que alcanzo a ver aquí, amados. Hermana Idalia, quiero darte bendiciones a ti, Matías Cortés. Hola, hijo lindo, precioso, te mando un besito. Matías, un alumno de mi clase, te amo, hijo, te bendigo y yo espero que esta palabra sirva a tu corazón para que te aferres al Señor. Él es tu fuerza. Aunque padre y madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Así que aférrate a Cristo porque Él es tu fuerza, tu escudo. Así que a Edita, mandar un saludo, Patricia Rivera, que Dios te bendiga, hermana Orianita. La paz de Dios sea sobre ustedes. Y vamos a orar por todos ustedes, los que están ahora conectados. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte en especial por mis hermanos, que en esta hora ellos comiencen a experimentar la vida del Espíritu de Dios, que nos da libertad, que nos da propósito, que nos da gozo, que nos da paz, que comiencen a experimentar lo sobrenatural, Señor. Activa ahora mismo, papito amado, Señor, nuestros sentidos espirituales. Despiértanos, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo en este tiempo que tú quieres llenarnos más de ti. Tú no nos has dejado huérfanos, nos has dado el Espíritu de verdad, que nos va a guiar hacia toda la verdad, Señor. Queremos caminar y vivir en el Espíritu, Señor, en la verdadera libertad con que Cristo nos hizo libres, Señor. Ya no bajo rudimentos humanos de no toquen, no miren, no gusten, sino bajo la circuncisión del Espíritu, Señor, aquí en nuestro corazón, Señor. Queremos aprender a hacer lo correcto, lo bueno, lo que a ti te agrada, Señor. A vivir en el amor ágape, Señor. A vivir en la paz, esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que solamente viene de ti a través de tu presencia. Espíritu de Dios, ven y toca ahora, Señor. A cada persona que ha escuchado en estos momentos, ven, Espíritu Santo, y llena la hora de tu presencia. Comienza, Señor, a redarguir el corazón de todos tus hijos, Señor, que hemos pecado, que nos hemos equivocado en el camino, Señor. Porque tú nos das nueva esperanza, Señor. Porque abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, Señor. Lávanos, límpianos de toda maldad, Señor. Purifícanos el corazón. Sácanos el temor a la muerte. Libéranos del temor, Señor, y de la esclavitud de la ley, Señor. Que comencemos a vivir la vida en el Espíritu, Señor, en la verdadera libertad. Te pido, Padre, que abras los ojos y los entendimientos de cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios sea sobre ustedes. Bendiciones.